Muy buenas tardes, Magíster. Es un gusto para nosotros dar inicio a la presentación del taller número 1 de la asignatura TIC aplicada a la enfermería, correspondiente a la unidad 1 sobre generalidades de las TICs en enfermería. El tema que abordaremos el día de hoy se trata de un caso integral, donde haremos énfasis a los registros sanitarios electrónicos, ya que es una herramienta fundamental en la transformación digital de los servicios de salud. Además, contribuye a mejorar la calidad de la atención, la seguridad del paciente, la continuidad de los cuidados y la gestión eficiente de la información clínica. Asimismo, como estudiantes esperamos que esta presentación contribuya a fortalecer nuestros conocimientos sobre el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el cuidado de la salud. A continuación, permítame presentar a las integrantes del grupo número 16. Entre ellas se encuentra la licenciada Michelle Carolina Burgas y Cajas, la licenciada Gisela Magali Muñoz Caluña, la licenciada Madeline Estefanía Obando Criollo, la licenciada Jessica Estefanía Quispillupa y quienes habla, la licenciada Zaida Micaela Salazar Cagua. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra presentación y muchas gracias por su atención. Como introducción tenemos que como maestrantes de enfermería con mención en cuidados críticos es fundamental comprender que las tecnologías de la información y comunicación constituyen una herramienta estratégica para fortalecer la calidad, seguridad y continuidad de los cuidados. El análisis de un caso clínico nos permite integrar los conocimientos sobre informática clínica, enfermería informática, comunicación digital, interdisciplinaria y los registros sanitarios electrónicos, favoreciendo una visión crítica de su aplicación en la práctica asistencial y contribuyendo al desarrollo de competencias propias para el profesional de posgrado. El caso integrador a estudiar es el siguiente: un turno, 4 miradas. Como primera pregunta a responder, haciendo énfasis a este caso integrador, es la siguiente: evalúe el registro diferido paciente estable según los 4 criterios de calidad. ¿Cuáles son esos 4 criterios de calidad que hay que evaluar? Oportunidad, precisión, pertinencia y legibilidad. Dando respuesta a la pregunta número 1, se afirma que en el contexto de la auditoría del registro clínico, en la parte C del caso integrador, la anotación paciente estable realizada al finalizar el turno evidencia deficiencias en la calidad del registro de enfermería, debido a que no refleja la situación o la evolución clínica real del paciente ni los cambios observados durante ese periodo, en el cual el monitor estaba evidenciando un deterioro progresivo. Desde la perspectiva de los criterios de calidad del registro de enfermería, esta anotación presenta incumplimientos en los componentes de oportunidad, precisión y pertinencia, mientras que en el componente de legibilidad se cumple únicamente de manera parcial, paciente estable entre comillas, al ser una expresión comprensible, pero obviamente insuficiente para comunicar la situación clínica de la forma más integral de este paciente. Por lo tanto, constituye un registro de baja calidad documental, unas posibles repercusiones en la toma de decisiones clínicas, también repercusiones en la continuidad del cuidado y asimismo en la evolución de la práctica profesional, considerando también los procesos de auditoría asistencial. A continuación, se presenta el análisis del registro diferido paciente estable según los 4 criterios de calidad: oportunidad, precisión, pertinencia y legibilidad, incluyendo la evaluación del incumplimiento y un ejemplo de cómo debía haber sido este registro. Los principios de oportunidad y precisión son fundamentales en los registros de enfermería. La oportunidad significa lo que es registrar la información durante o inmediatamente después de la atención que se le haya hecho al paciente, ya que hacerlo al final de la intervención o del turno puede provocar lo que son omisiones de datos, afectar en la continuidad del cuidado y dificultar la identificación del momento en que ocurrió cambios clínicos que del paciente. Por otro lado, la precisión exige registrar datos objetivos y verificables. Es incorrecto escribir únicamente paciente estable sin que haya habido algún registro de signos vitales o otros parámetros clínicos. Una documentación oportuna y precisa garantiza lo que es una atención segura, facilita la toma de decisiones del equipo de salud en sí y mejora la calidad de atención. El siguiente criterio a evaluar en el caso integrador un turno, 4 miradas, es el criterio de pertinencia, un criterio que en este caso no se cumple. ¿Por qué? Porque el registro omite información relacionada con el deterioro de la salud del paciente y asimismo omite información exacta de las intervenciones realizadas por la enfermera. Además de eso, la información consignada no representa el estado real del paciente. Un ejemplo de cómo debió haber sido el registro haciendo énfasis al criterio de pertinencia es el siguiente: 7:22 de la mañana, paciente presenta deterioro
hemodinámico evidenciado por hipotensión arterial y cambios en el estado clínico. Se activa el equipo de respuesta y se inicia administración de fluidoterapia según la indicación médica. También se mantiene monitorización continua y vigilancia de la evolución del paciente. En este ejemplo se evidencia, obviamente, el estado real del paciente, el estado clínico real del paciente y asimismo las intervenciones o las actividades de enfermería que debió haber sido registrado con pertenencia en la información. El siguiente y último criterio a evaluar en el caso integrador un turno 4 miradas es el criterio de legibilidad. En este caso cumple parcialmente con este criterio. ¿Por qué digo parcialmente? Porque la frase paciente estable es una frase legible y también comprensible. Sin embargo, carece de información necesaria del estado clínico del paciente. La legibilidad implica claridad, pero también implica información que lleve un registro estructurado, que también tenga terminologías profesionales y sea estandarizado. Un ejemplo de cómo debió haber sido el registro, haciendo énfasis al criterio de legibilidad, es el siguiente. Paciente de 71 años de edad, tercer día postoperatorio de cirugía abdominal. Durante el turno presentó deterioro hemodinámico con descenso progresivo de la presión arterial, requiriendo maniobras de soporte vital, hemodinámico y atención del equipo médico. Se administra el tratamiento indicado y el paciente permanece en monitorización continua. Se entrega el turno siguiente con vigilancia estrecha de signos vitales y respuesta al tratamiento. Es un ejemplo legible, claro, preciso, que también lleva terminologías médicas y además de eso tiene su forma estructurada y es estandarizado, como debe haber sido al principio. Cosa que no se da en el caso integrador un turno 4 miradas. El acceso del estudiante constituye acceso no autorizado, divulgación no autorizada o ambos. Constituye el acceso no autorizado por parte del estudiante, ya que intentó acceder a la historia clínica electrónica con fines académicos. No formaba parte del equipo asistencial responsable del paciente, ya que la historia clínica es un documento confidencial y solo puede ser consultada por personal autorizado involucrado con la atención del paciente. ¿Por qué constituye un acceso no autorizado? El acceso no contaba con la autorización del paciente, del docente ni del hospital. Se vulneró el principio de confidencialidad, el acceso restringido a la información clínica establecidos en la ética profesional y la normativa de protección de datos. La diferencia entre el caso de acceso y divulgación no autorizada en el análisis del caso es que el estudiante de enfermería comete acceso no autorizado al intentar revisar la historia clínica, pero no incurre en divulgación no autorizada, ya que no difundió la información a terceros, mientras que la enfermera cometió divulgación no autorizada al publicar información clínica del paciente en redes sociales, vulnerando la confidencialidad, el secreto profesional y la privacidad del paciente. En conclusión, ambos casos representan infracciones graves en el manejo de la información clínica, ya que se comprometen la confidencialidad y la privacidad del paciente. Sin embargo, la divulgación no autorizada en redes representa una mayor gravedad debido a la exposición pública de datos personales y privados. Con la pregunta 3. ¿Qué principio legal es relevante y qué consecuencias podría tener para el equipo? Bueno, como grupo consideramos que el principio legal más importante en este caso es lo que no se registró, no se hizo. Este principio significa que la historia clínica es un documento legal y constituye la principal evidencia de todas las acciones realizadas por el personal de salud. Aunque una intervención se haya realizado de manera correcta, si no queda registrado de manera oportuna y completa, legalmente puede interpretarse que nunca se llevó a cabo. En el caso presentado, el equipo registró al final del turno que el paciente estaba estable, cuando el monitor ya mostraba signos de deterioro progresivo, como hipotensión y taquicardia. Esta situación genera una discrepancia entre la condición real del paciente y la información registrada en la historia clínica. Desde el punto de vista ético, una documentación incorrecta también afecta los principios de responsabilidad profesional, seguridad del paciente y la continuidad del cuidado, porque otros profesionales toman decisiones basándose en la información que está prácticamente registrada en la historia clínica. Por ello, el registro de enfermería no solo es un requisito administrativo, sino es una herramienta de comunicación, un respaldo legal y una evidencia del cuidado brindado. Un registro oportuno, preciso y completo protege al paciente, facilita el trabajo del equipo de salud y también protege al profesional de enfermería ante cualquier proceso de auditoría o investigación. Continuando con el tema, las posibles consecuencias para el equipo son la responsabilidad administrativa por incumplimiento de los protocolos institucionales, el proceso de autoridad y llamados de atención institucional, posibles implicaciones legales por presuntas negligencias, dificultades para demostrar las acciones realizadas durante la atención, los riesgos para la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados. En conclusión, es muy importante conocer que los registros sanitarios electrónicos son una herramienta fundamental para garantizar la continuidad del cuidado, la seguridad del paciente y la protección legal del personal sanitario. El caso evidencia la importancia de realizar registros oportunos, precisos y permitentes, así como de proteger estrictamente la confidencialidad de la información clínica y limitar el acceso únicamente al personal autorizado.
El principio legal de lo que no está registrado no se hizo implica que toda acción realizada por el personal de salud debe quedar definitivamente documentada. El registro clínico forma parte del trabajo asistencial, ya que constituye evidencias de la atención brindada y garantiza la continuidad del cuidado. Cuando la información no se registra de manera oportuna, completa o correcta, el equipo de salud puede enfrentar consecuencias legales, éticas y asistenciales, además de comprometer la seguridad y la calidad de la atención del paciente. Gracias por su atención.